Capítulo 5. El plan de inversiones en el establecimiento comercial. Siempre relacionado a la empresa en donde laboro o el ejemplo que voy a poner. El primer tema es estructura económica financiera. Esta está formada por el conjunto de bienes y derechos que la misma empresa posee. Un ejemplo sencillo de bienes podría ser como la maquinaria, y los derechos que una empresa puede poseer son como las cuentas por cobrar. De acuerdo a la empresa en el que voy a poner de ejemplo, que se dedica a la creación y fabricación de trigo, de harina de trigo. Sus bienes son toda la maquinaria que utilizan para poder moler el trigo y para poder empacar y llevar todo el proceso para la venta de la harina de trigo. Y los derechos también podrían ser las cuentas que tienen por cobrar a sus clientes y que pues ya son clientes mayoritarios que manejan cantidades grandes y no son eh, clientes minoritarios. Otro punto importante son las fuentes de financiamiento, que se clasifican en propias y ajenas. Las propias pueden ser internas y externas, y las ajenas pueden ser a corto plazo como también a un largo plazo. Creo que la palabra es bastante clara. Como son las propias, que son internas, se refiere a las propias ganancias, los propios beneficios que genera la propia empresa. Y las externas vienen de parte de los socios que conforman la empresa. Ahora los ajenos, que son a corto o a largo plazo, pues ya nos referimos en sí a las inversiones por entidades financieras como los bancos. Esas son entidades financieras. En este caso podríamos mencionar a los dueños de esta empresa, que en sí es una sociedad anónima conformado por diferentes familiares del dueño mayoritario de esta empresa, y no tienen financiamientos ajenos que fueran financiados por algún banco. Otro de los temas importantes es la financiación a corto plazo, lo que habíamos mencionado, y estas se devuelven en un plazo menor a un año. También está muy importante mencionar el factoring. Las compañías de factoring normalmente son entidades financieras que prestan sus servicios, y aquí hay tres figuras importantes, que es el cliente, el vendedor y la empresa de factoring. Podríamos decir que eso normalmente sucede con algunas empresas comerciales, como por ejemplo la Curazao, que pueden brindar o vender algún producto, y que al momento de que lo venden y es un monto un poco grande, el cliente puede asesorarse y tomar em, la opción de pagar a la empresa factoring, que en sí la compañía factoring se haría cargo de cobrar las facturas a un corto plazo. La financiación a largo plazo. Aquí se involucran lo que son los préstamos, el leasing y el rating. El préstamo, bien sabemos que se obtiene en una entidad financiera, y el leasing es un arrendamiento con una opción a compra. Poniendo otro ejemplo de leasing, en una empresa que se dedica al cultivo de flores, empezó a cultivar en ciertos terrenos con un contrato solamente de arrendamiento, pero con el paso de los años, este pasó a ser leasing, porque ya tenían la opción de poder comprar estos terrenos. Mm, el actual em, el actual dueño de esos terrenos tenía pensado realizar ciertos proyectos, pero por otras situaciones
pues al final verificaron que era conveniente vender esos terrenos, por lo que pasó de arrendamiento directamente a compra. El Reading es un contrato de arrendamiento sin opción a compra. También hay empresas que pueden alquilar, por ejemplo, ciertas bodegas por un contrato por un tiempo estipulado, pero siempre se respeta el contrato y al momento que termina pues también puede volver a abrirse el contrato o bien terminarlo definitivamente. Otro punto son las fuentes de financiamiento, como son los institutos de crédito oficial, el Business Angels y Sociedad de Garantía Recíproca. El Instituto de Crédito Oficial ofrece financiamiento con condiciones preferenciales. Es una entidad pública empresarial. Ahora el Business Angel son inversores individuales con conocimientos y experiencia en la gestión de empresas. Y por último, los CGR son entidades financieras que están reguladas por el Banco de España y no tienen ningún ánimo de lucro. Es más, estas sociedades apoyan a las pymes y pues siempre apoyan a, a las pymes, y las pymes tienen como obligación el pago de una cuota social. Como sexto punto están las subvenciones oficiales y ayudas para la constitución de la empresa. Son igual de la misma forma ayudas financieras. Podríamos mencionar que también en este punto yo recuerdo que para la época de la pandemia, esta empresa que se dedica al cultivo de flores, por el motivo de que no pudieron seguir exportando su producto, empresas del exterior externas al país de Guatemala generaron ayudas financieras para el pago de la contratación de algunos trabajadores. Otro de los puntos es la determinación de las necesidades de inversión para la apertura del comercio. Aquí se desarrolla el plan económico financiero, el plan de inversiones básicos y el plan de financiamiento. En el plan económico financiero también está incluido lo que es la previsión de ingresos y gastos, previsión de tesorería, cuentas de pérdida y ganancia y balance de situación provisional. Ahora, en el plan de inversión básico está tomado en cuenta y refleja todos los activos que se van a necesitar en la empresa, ya sea incluso también los bienes inmovilizados, ya sea como el local, el mobiliario, la maquinaria, las instalaciones, el equipo, los informáticos. Eso es para el plan de inversión básico. Ahora, en el plan de financiamiento es el costo que vamos a tener para el plan de inversión básico. Ahora bien, también se menciona como otra inversión importante el contrato de seguro. El contrato de seguro se va a generar igual por medio de un contrato y esta se llama póliza de seguro. En sí, esta póliza de seguro trata de cubrir las contingencias económicas de los hechos futuros que puedan incidir o que sean inciertos también, porque no se sabe qué pueda suceder. Aquí figuran 4 partes, que es el asegurador, el asegurado, el tomador y el beneficiario. Y por último tenemos el punto de la forma de adquisición del local, que puede ser por medio de compra o alquilado. Tiene que ver también con el financiamiento a corto o largo plazo.